Mis padres le dieron los $75.000 que me dejó mi abuelo para la universidad a mi hermana. Ahora el karma los golpea muy fuerte. Yo, de 18 años, estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida. No es que antes tuviera una vida fácil. Siempre he tenido una vida difícil, gracias a mis padres narcisistas y su niña dorada. Tengo una hermana mayor, Mandy, de 24 años. Ella es el problema de mi vida. Desde mis primeros recuerdos de la infancia, mis padres han sido parciales con Mandy. Gracias a ellos, nunca tuve una infancia feliz. Mi hermana no era una matona, diría yo, pero es astuta y oportunista. No dejaba pasar ninguna oportunidad para explotar los sentimientos de nuestros padres y conseguir lo que quería. Bueno, no la culpo, mis padres la han criado así. Ella es la primogénita, tiene un lugar especial en sus corazones. Pero yo también soy su hija. Sé que muchos padres tienen un hijo favorito, está bien hasta que no hace sentir al otro como si no fuera deseada. Eso es lo que hicieron mis padres, hicieron mi vida miserable. Me sentía como una pieza de repuesto en la casa. Mayormente, usaba la ropa descartada de mi hermana porque era demasiado nueva para tirarla. Jugaba con los juguetes de mi hermana porque, nuevamente, ¿por qué deberían gastar dinero en juguetes nuevos cuando los de mi hermana todavía estaban en buen estado? Recuerdo que solo en Navidad recibía un vestido nuevo, y eso solo porque no querían quedar mal delante del abuelo y otros invitados. Así que, para evitar ser juzgados por amigos y parientes, solía recibir un conjunto de vestidos, zapatos y otros accesorios en Navidad, mientras que mi hermana conseguía tantos como quisiera. Si alguna vez me quejaba, mamá me decía, no seas impaciente, tu turno llegará el próximo año. Siendo una niña, compraba su lógica. Pero cuando realmente empecé a entender la situación, hice un escándalo al respecto. O bien me decían que éramos demasiado pobres para comprar nuevos conjuntos para mí, o me castigaban por mi comportamiento. No recuerdo que mamá me preguntara qué quería para cenar o cocinara mi comida favorita, siempre se trataba de mi hermana. Ya fuera Navidad, Acción de Gracias o cualquier otra ocasión, el menú era según el gusto de mi hermana. Una vez, me rebelé al respecto, no comí la comida y me fui de la mesa. Me castigaron y me dejaron sin comer hasta que me disculpé con todos y lavé los platos durante toda la semana. Oh, es tan agotador narrar mis historias de tristeza, pero así es como son las cosas. ¿Y sabes por qué mis padres, especialmente mi mamá, me hacen esto a mí? Es por su hermana. Mi mamá ha sufrido a manos de padres narcisistas, así que se aseguró de convertirse en uno. ¿Ves la ironía? Mamá es la mayor de sus dos hermanas. Dice que sus padres mimaron a la menor y la malcriaron mucho. Mamá sufrió los prejuicios de sus padres, así que decidió no mimar a la más joven sino a la mayor. Siento que mamá se ve a sí misma en mi hermana y la trata como ella quería ser tratada en su infancia. ¿Entiendes ese tipo de sentimiento? Para cuando terminé la escuela primaria, me había vuelto tan resentida con mis padres y mi hermana que empecé a pasar mis veranos con mi abuelo, de parte de mi padre. Él fue el único que realmente me amó. A mi abuelo no le caía muy bien mi mamá, creo que podía ver a través del comportamiento absurdo de mi mamá. Tal vez por eso siempre me apoyó. El año en que terminé la escuela primaria, mi abuelo me invitó a quedarme con él en su granja. Me sentí tan aliviada, nunca me había sentido tan libre y relajada. Mi abuelo me conseguía todo lo que pedía. Me siento culpable de decir esto, pero exploté totalmente su amor. Pedía todo lo que no podía conseguir en casa, vestidos, Barbies, casas de muñecas, videojuegos y todo lo que solía desear, pero mis padres no me lo compraban. Me encantaba pasar tiempo con él en su granja en medio de la naturaleza. Tenía una granja avícola y un pequeño establo con 4 o 5 caballos. Pasaba sus días con ellos. La vida era tan divertida en esos días, nunca quise volver a casa. Cuando llegó el momento de la escuela secundaria, insistí en que me inscribieran en una escuela cerca de mi abuelo para poder quedarme con él. Mis padres estaban más que felices de deshacerse de mí. Así que, desde el primer año de la escuela secundaria, me quedé con mi abuelo. Era necesario para ambos, él estaba envejeciendo y necesitaba a alguien que lo ayudara, y yo necesitaba una escapada de mi familia tóxica. Estaba en mi penúltimo año en la escuela secundaria cuando mi abuelo se sintió enfermo. Tal vez sabía que su final estaba cerca, así que llamó a todos y reveló su testamento. Les dio su granja y establo a 2 de mis tíos. Dio $150.000 en ahorros en efectivo a mi papá, y de esos, $75.000 eran para mí, para mi universidad. Me hizo prometer que completaría mi educación universitaria. Mamá se quejó porque otros recibieron propiedades y una granja, mientras que papá solo recibió unos pocos billetes. El abuelo recordó que papá ya había tomado su parte de la propiedad y la había vendido para pagar sus deudas y comenzar un negocio. Justo cuando comencé mi último año en la escuela secundaria, mi abuelo falleció. Fue el día más triste de mi vida. Ahora no tengo a nadie a quien recurrir. Tuve que volver con mis padres, no fue agradable.
Lo odiaba, y ellos también. A medida que se acerca el día de mi graduación, le pedí a mis padres mis 75.000, que mi abuelo me dejó. Tengo que llenar solicitudes universitarias, ahí es cuando comenzó el problema. Siempre que preguntaba por mi dinero o mencionaba la universidad, hacían caras extrañas y evitaban la conversación. Cuando perdí la paciencia, me planté y les pregunté, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi dinero? Fue entonces cuando ella dijo que habían dado ese dinero a mi hermana para su negocio. ¿Qué demonios? Ese dinero se suponía que era para mi universidad. Dicen que no es gran cosa, puedo esperar un año porque todavía soy demasiado joven para ir a la universidad. Dije, hola, ¿cómo puedo ser joven para la universidad cuando mis compañeros de clase de la misma edad están siendo admitidos? Cuando no pudieron razonar conmigo, me suplicaron que les diera un año para pagar la matrícula de mi universidad. Dije, ¿por qué no puede la niña dorada esperar un año para empezar su negocio? No puedo perder un año. ¿Qué creen que debería hacer a partir de aquí? ¿Tengo posibilidad de recuperar ese dinero? Actualización 1. Han pasado muchas cosas en los últimos meses. Mis padres me pidieron que esperara otro año. No estuve de acuerdo y los presioné por el dinero. Se enojaron conmigo y me llamaron egoísta y malvada. Están manipulando la situación. Además de esto, mi hermana Mandy ha comenzado una campaña para retratarme como la mala de la historia. Perdí los estribos cuando mi primo me dijo que Mandy anda diciéndole a todos que estoy celosa de su negocio y quiero dinero de ella. Le dije a mamá que si no me daban mi dinero, iba a contarle a todo el mundo que han ido en contra del testamento del abuelo y le han dado mi cuota universitaria a su hija inútil. Mamá se enfureció y dijo, ¿quieres llegar a ese nivel? Mejor paga el alquiler y come por tu cuenta, calcula el dinero que te hemos dado durante 18 años, estaremos a mano. Reaccioné, como que demonios. Todavía están manteniendo a su hija mayor, que tiene 24 años, divorciada y con un hijo, y aquí están siendo tan malos y no me dan mi dinero. Siempre saqué buenas calificaciones, pero nunca han estado orgullosos de mí, mientras que su hija dorada les ha traído vergüenza, y aún así la están apoyando. Sé que no conté mucho sobre mi hermana. Mientras yo vivía con mi abuelo, mi hermana quedó embarazada de su novio. Cuando se enteró, ya era demasiado tarde para deshacerse de ello. Tuvo que informarles a mis padres. Estaban decepcionados, pero apenas podían hacer algo al respecto. Mamá, siendo una cristiana conservadora, la casó con su novio. Ninguno quería casarse, pero Mandy tuvo que hacerlo porque mamá no le dejó otra opción. Su novio era un vago, nunca quiso casarse ni asumir la responsabilidad del niño. Pero mis padres lo buscaron. Después del bebé, él abandonó a mi hermana y a su hijo. Mis padres intentaron atraparlo, pero él tenía pruebas de que mi hermana lo maltrataba mentalmente. Buscó el divorcio por este motivo. Mis padres tuvieron que traerla de vuelta a casa. Han estado cuidando de Mandy y su hijo después del fallecimiento del abuelo. Cuando regresé a casa, descubrí que es mamá quien está criando al niño porque mi hermana a menudo está fuera. A veces papá se enfurecía con Mandy por dejar a su hijo para que mamá lo cuidara. Mamá acudió corriendo en su rescate, diciendo que Mandy está ocupada buscando trabajo para ella misma, por eso tiene que salir. Eso no es cierto, la vi tantas veces merodeando por las cafeterías y parques cercanos con chicos. Es una desertora escolar, así que está teniendo problemas para encontrar uno decente. ¿Podría importarme menos? Cuando no pudo conseguir un trabajo, insistió en que mamá le diera dinero para comenzar su negocio. A pesar de todo esto, mis padres la siguieron apoyando. Le dieron el dinero sin siquiera preguntarme. Hasta que publiqué aquí, no tenía ni idea de qué opciones tenía para recuperar mi dinero, excepto preguntarles. Así que, la próxima vez que pedí el dinero y ellos se resistieron, dije que los iba a demandar por incumplir el testamento de abuelo. Sus caras se pusieron pálidas, entendieron que ya no era la chica que podían explotar. Después de regresar de casa de mi abuelo, ya había comenzado a plantarles cara respecto a su explotación. Y cuando les dije que los iba a demandar por dinero, perdieron los estribos. Para ellos fue increíble. Ya no era la niña ingenua y vulnerable. Mamá sacó un bloc de notas y garabateó los gastos mensuales que habían gastado en mí. Quiero decir, esa mujer literalmente puso un cuarto de los gastos a mi nombre, y luego la matrícula escolar y el vestido de Navidad. Me quedé asombrada mientras ella lo escribía, y al final, dijo, olvídate de los 75.000, nos debes 200.000, paga antes de pedir tus malditos 75.000. Tuve una acalorada discusión con mamá y luego salí de la casa. Después de caminar durante una hora, tomé un autobús a la casa de mi abuelo, donde ahora vivía mi tío. Pedí el diario de mi abuelo y tomé el número de su abogado. Lo llamé y le expliqué la situación. Le pregunté si podía ayudarme. Él me aseguró que tengo derecho a los 75.000 que mi abuelo me dejó, y que era su responsabilidad que todos reciban según el testamento.
Dijo que enviaría un aviso oficial a mis padres para que me dieran el dinero, y si incumplían, podría demandarlos. Eso es un gran alivio. El aviso les llegará en una semana. Estoy feliz de recibir ayuda, pero también estoy igualmente preocupada por la reacción de mis padres al recibir el aviso. Dios sabe qué van a hacer conmigo. Actualización 2. Este va a ser una pequeña actualización. Solo quería hacerles saber que tenían toda la razón al decir que mis padres me echarían. Estaba mentalmente preparada para lo inminente. Hablé con mi amiga sobre compartir el apartamento con ella. Tomé un trabajo a tiempo parcial en una cafetería, el pago es muy bajo, pero me permiten llevarme algo de comida sobrante cuando cierra. Ya había empacado mis cosas un día antes de que llegara el aviso. Como era de esperar, mi mamá me echó al recibir el aviso del abogado. Me insultó y tiró mis cosas fuera de la casa. Cometí el error de no irme antes y dejar que disfrutaran echándome. Dijo que yo era como una serpiente a la que habían estado alimentando en nuestro patio trasero porque viví y sobreviví con su dinero mientras planeaba morder y traicionarlos. Grité que no me dejaron opciones. No puedo arriesgar mi vida y mi carrera por su narcisismo. El abogado le había dado un mes a mis padres para responder al aviso. Están a punto de incumplir el plazo. Creo que no se lo están tomando en serio porque Mandy llamó y me insultó por hacerle esto a la familia. Dijo que mis padres no me van a dar ni un centavo, y que no puedo hacer nada al respecto porque no tengo el dinero para demandarlos. La escuché en silencio, y cuando ya no pude soportarlo, le colgué. Le conté a mi abogado al respecto, y él dijo que seguramente podemos demandarlos si no responden para la próxima semana. Actualización 3. Sufrí una severa represalia de mis padres por demandarlos. En realidad, no quería presentar cargos penales contra ellos, pero me dejaron sin opción. Pensé que la notificación del abogado haría el trabajo, pero no respondieron a la demanda del abogado. Fui a casa para decirles que mejor cumplieran con el testamento del abuelo, o si no tendría que buscar un camino legal. Se unieron todos contra mí, me insultaron. Mi mamá incluso me arrojó cosas. Había dejado algunas cosas no esenciales en casa, pensando en llevarlas más tarde. Mamá las sacó de mi armario y las rompió frente a mí para herirme. Estaba allí para resolver el asunto sin problemas legales, pero parece que ellos querían una pelea. Regresé y le dije a mi abogado que presentara los cargos en su contra, él lo hizo con gusto. Cuando recibieron la orden judicial, entraron en pánico. Papá me llamó y dijo que podíamos arreglar los asuntos familiares entre nosotros, no había necesidad de una batalla legal. ¿En serio? Así que fui a casa para resolver los asuntos familiares, pero fueron ellos quienes se volvieron hostiles hacia mí y no me dejaron opción. Ahora el barco ha zarpado, y tienen que seguir un camino legal. No estoy dispuesta a comprometerme. Durante las audiencias judiciales, le pidieron a papá que pagara $75.000 según el testamento del abuelo, pero papá se rindió y mostró su extracto bancario que no tenía tanto dinero. Dijo que pagaría $10.000 mensuales, pero mi abogado argumentó que necesitaba ese dinero para la matrícula de la universidad, y $10.000 mensuales no serían suficientes. El abogado ordenó que papá tendría que pagar mi matrícula y otras necesidades como alojamiento y comida hasta un valor mínimo de $75.000. Si mis gastos superaban eso, estaría por mi cuenta, y si mis gastos no cubrían $75.000, papá tendría que pagar el monto restante. No me gustó mucho esta idea de seguir dependiendo de él para el dinero, pero no me quedó otra opción. En realidad, papá no tiene $75.000 para dármelos de una sola vez. Me resistí a este punto intermedio, pero papá me suplicó con ojos llorosos y prometió que no incumpliría, así que acepté, pero le dije que en caso de que él o mamá crearan algún problema al respecto en el futuro, los demandaría de nuevo, y esta vez exigiría compensación por la tortura mental. Él estuvo de acuerdo. Mientras tanto, mamá y Mandy iban a mis espaldas. Mandy ha estado diciendo a todos que les he dado hipertensión a mis padres y he avergonzado a la casa llevando a la familia a juicio. Bueno, esta es la ironía, no hubo ninguna vergüenza cuando ella quedó embarazada, pero yo traje vergüenza simplemente al pedir mi propio dinero. ¿Sabes qué? Ya no me importa. Me etiquetaron como la oveja negra, y supongo que ahora estoy feliz siendo una. Actualización 4. Sé que me tomé mucho tiempo para actualizar. Estuve ocupada adaptándome a mi nueva vida en la universidad. Me gradué con las mejores calificaciones de la escuela secundaria. Envié las invitaciones de graduación a mis padres, sabiendo que no iban a aparecer. Sorprendentemente, papá se presentó. Parecía feliz y, por primera vez, dijo que estaba orgulloso de mí. Le llevó 18 años y un caso judicial darse cuenta de que yo también era su hija y que yo también necesitaba amor y cuidado. Ya no importa. He superado eso. Renuncié a mi trabajo en el café y me mudé a la residencia universitaria. El dinero que recibo de papá cubre la matrícula universitaria, el alojamiento y la comida. Más allá de eso, estoy por mi cuenta.
Conseguí un trabajo a tiempo parcial cerca del campus universitario. También estoy dando clases de matemáticas a mis compañeros de clase por algunos billetes extras. Soy buena en matemáticas. Papá ha estado enviando el dinero como lo ordenó el tribunal. Algunos de ustedes preguntaron sobre mi relación con papá y dónde estaba él todo este tiempo cuando mamá era cruel conmigo. Así que aquí está. Papá no existía para mí. Papá vio todo lo que estaba mal que me estaba sucediendo, pero eligió mirar hacia otro lado. Ignoró mis problemas y nunca cuestionó a mamá por su comportamiento. Hizo lo que mamá decía. De hecho, consideraba que mamá tomaba buenas decisiones al usar la ropa de mi hermana para mí, porque aparentemente mamá estaba ahorrando su dinero durante mi infancia. He visto a papá luchar financieramente, así que cualquier oportunidad para ahorrar un centavo, él está listo para ello. Así que siempre apoyó a mamá. Tampoco estoy segura de cómo reaccionó ante el embarazo inesperado de Mandy. Lo poco que sé es a través de primos y parientes. La boda de Mandy se hizo tan discretamente que nadie supo cuándo sucedió, ni siquiera yo. Como dije, estaba viviendo con mi abuelo en ese momento, y no me importaba lo que estaba sucediendo en mi casa. Si tengo que actualizar sobre mi situación actual, no podría estar más feliz. Estoy viviendo mi vida de ensueño, asistiendo a la universidad y obteniendo buenas calificaciones. Mi relación con mi papá ha mejorado después del incidente en el tribunal. Mamá y Mandy siguieron hablando mal de mí y difamarme, mostrándome como la mala de la película, pero pronto, tuvieron sus propios problemas que manejar. Mandy no era una persona capaz de manejar un negocio, como podrás imaginar, y no pasó mucho tiempo hasta que mis $75,000 se esfumaran. Tenía una tienda de mascotas, y era más que obvio que una persona como ella no podría gestionarla bien. Incluso creo que no le deben caer muy bien los animales, así que era un poco surreal su elección. Otro problema que tuvo es que un día la policía la detuvo por un control y comenzó a discutir con ellos. El resultado es que terminó pasando algunas horas en la cárcel porque le dijo muchas cosas al oficial, ninguna era bonita. Mamá intentó abogar por ella, pero papá le planteó una elección a mamá. O Mandy o papá. Mamá no trabaja, así que obviamente eligió a papá y le pidió a Mandy que consiguiera un trabajo y se mudara. Mandy ha estado usando a su hijo para manipular emocionalmente a papá para que la deje vivir en la casa, y había tenido éxito, hasta que vio cómo desperdició su dinero y el arresto. Pero ahora, escuché que papá ya no está creyendo sus mentiras y la echó. Ella está viviendo con una amiga, pero Dios sabe cuánto durará eso. No se ha puesto en contacto conmigo para pedir ayuda. Hoy, antes de escribir esta actualización, estaba leyendo mi publicación inicial, y me hizo llorar. Estaba en una situación tan mala en ese entonces. Acababa de perder a mi sistema de apoyo, mi abuelo. Mis padres me despojaron de la herencia de mi abuelo. Estaba atrapada en mi propia casa por mis padres narcisistas y estaba sin educación universitaria. Había tanta incertidumbre sobre mi futuro. Todo lo que podía ver era oscuridad e impotencia. Pero un gran agradecimiento a esta comunidad por todo el apoyo. Todavía extraño a mi abuelo. Gracias a él estoy en la universidad hoy. Él es mi ángel guardián. Sé que me está bendiciendo desde donde quiera que esté ahora. Actualización 5. No sé cómo no lo vi venir, pero todo volvió un poco a lo que era antes. Después de un tiempo, mientras estaba disfrutando de la universidad, comenzaron los problemas. Mi padre dejó de pagar lo acordado, así que volvimos a los tribunales. Por suerte yo ya tenía algo de dinero ahorrado, por mi trabajo parcial y mis tutorías en matemática, así que por ahora estoy aguantando. Espero que me alcance al menos hasta que mi papá vuelva a pagar lo que aún me debe. Cuando pasaron unos días y de la universidad me dijeron que mi matrícula se estaba atrasando, tuve que utilizar mis ahorros. Luego llamé a mi padre, con quien tenía una mejor relación últimamente. En la conversación me dijo que últimamente se había vuelto difícil pagar todos mis gastos, porque mi hermana estaba viviendo con ellos de nuevo. Se ve que el alojamiento con su amiga no funcionó, y tuvo que regresar. También me di cuenta, por todo esto y la conversación de mi padre, que él volvió a hacer lo que mi mamá le dice. Pensé que ya habíamos superado eso, pero aquí estamos de vuelta, como si no hubiera pasado nada. No puedo creer que mi padre vuelva a confiar en mi madre otra vez, con todo lo que me ha hecho y sigue haciendo. Mi madre no ha dejado de escribir en redes sociales el estrés que he creado a la familia, cosa que mi hermana ha estado haciendo también. Incluso llegaron a decir que yo le causé la muerte a mi abuelo, porque el vivir con él hizo que se enfermara, ya que era una persona grande y no tenía la energía para cuidar a una niña como yo. He estado hablando con el abogado, y cree que podemos volver al tribunal. La diferencia es que ahora también vamos a demandar por difamación y maltrato. Y sinceramente espero que eso le cueste mucho más que los $75,000 iniciales. Actualización 6. Sé que a muchos les gustan las historias con final feliz, y esta no lo es. Al menos no para mi familia, para mí es el mejor final que pude obtener.
El juicio volvió a los tribunales y se presentó una demanda por el dinero restante de los $75.000. Mi padre no puede pagarlos, así que el juez ordenó el embargo de la casa donde viven. Pronto tendrán que mudarse, porque la venta se utilizará para pagar lo que me deben, más algunos gastos extra por intereses. Creo que la suma total es de $87.000. Pero aún no termina el asunto, ya que luego de eso vino también la demanda por difamación, y eso serán otros $25.000 más, ya que se le incluye todo el maltrato que he recibido a lo largo de los años, las cosas que mi mamá destrozó cuando las fui a buscar a casa y lo que sucedió posteriormente. Y es que con este nuevo juicio, mi madre se volvió aún más loca. Sé que es difícil de creer, porque ella ya estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos en la disciplina de locura, pero esto necesita una nueva competencia solo para ella. Vino un día a mi universidad para hablar, y venía acompañada de mi hermana. Comenzó a discutir con un tono un poco fuerte, pero pronto escaló a una discusión a gritos completamente y tuvo que ayudar la seguridad del campus. Cuando llegaron los dos hombres, ella estalló aún más y se volvió agresiva. Primero intentó golpearme, pero fue sujetada justo por uno de los de seguridad, quien se llevó un codazo en la nariz por parte de mi madre. Luego comenzó a arrojar patadas y a golpearlos a los dos, mientras uno aún la sostenía, pero ahora ya de forma deliberada. Finalmente, llegó la policía y se la llevaron, pasando algunas horas en la estación. Mi hermana, que veía todo el asunto, no intervino, pero sí acompañó a su madre a la estación. Eso es lo que me permitió obtener aún más dinero de la demanda, y también una orden de alejamiento contra ella. Con mi padre ya no tenemos ninguna relación, debido a que volvió a elegir a su esposa en lugar de su hija. Pero ahora tengo el dinero para costear mis estudios y quizás me sobre algo para cuando comience a vivir por mi cuenta, ya que sigo trabajando y ahorrando.